Hola, ¿qué tal? Pase bien. ¿Cómo están ustedes? En el podcast de la semana los invito a reflexionar cuándo podemos decir que hay derivas o formas sectarias en los grupos católicos y evangélicos también. Y hay una guía muy interesante de una institución oficial francesa que vigila sobre las sectas. Y aunque no sean sectas como tales, atención, en grupos cristianos en general y católicos en particular, llámense grupos, movimientos, ministerios, eh, pueden producirse actitudes o formas propias de la manipulación de las sectas que las autoridades eclesiásticas tienen el deber de vigilar y corregir o eliminar. Y esto también tiene que ser visto por laicos maduros, por los párrocos también, ¿no? En su último informe, como decía, esta misión interministerial de vigilancia y lucha contra las derivas sectarias, dice lo siguiente, que vamos a compartir ahora, en parte. Movimientos católicos, movimientos, grupos, asociaciones, etcétera, funcionamiento grupal. Los elementos a analizar que se proponen son, en primer lugar, los relativos al movimiento, asociación, etcétera, en sí y a su funcionamiento interno. Y se detallan los siguientes. Primero, ver si este movimiento, asociación, ministerio, es conocido por la jerarquía católica local, llámese obispo, llámese arzobispo, llámese el párroco, por supuesto, ¿no? En segundo lugar, ver si el líder es un profeta inspirado, entre comillas, que desarrolla un fuerte dominio en los demás miembros. Esta persona a menudo tiene un poder curativo taumatúrgico, ¿no? Supuestamente de origen divino, lo que le permite la realización de acontecimientos sobrenaturales como milagros presentados como curaciones espontáneas, etcétera. En tercer lugar, presencia en ese movimiento o asociación de una doctrina mesiánica y apocalíptica que permite manipular a la gente. En cuarto lugar, una doctrina exclusiva y excluyente con una visión dualista y maniquea de la sociedad. En quinto lugar, amenaza de maldición divina, entre comillas, en caso de incumplimiento de las normas internas del grupo. En sexto lugar, utilizar la humillación y la culpabilidad tanto a los miembros adultos y menores de edad del grupo, por ejemplo, con el castigo público. También, séptimo lugar, la intensa actividad misionera dirigida directa y exclusivamente por el líder. Octavo lugar, una servidumbre absoluta y una incansable dedicación de los miembros al líder al que se le debe obediencia ciega. Noveno, abuso de poder, autoritarismo exacerbado con una fe ciega, entre comillas, al superior o fundador o coordinador, al que se le considera omnipotente y omnisciente. Y por último también, adoctrinamiento a los niños en los encuentros, retiros de meditación o peregrinaciones o campamentos, haciéndoles sentirse culpables, amenazándoles con el fuego del infierno, entre otros, como así también el engaño en el reclutamiento, a menudo ilegal, sin respetar las distintas vocaciones, llamados, y sin el conocimiento de los padres, sobre todo sin discernimiento, intento de infiltración estratégica en áreas de crecimiento tales como la educación, la formación profesional, la ayuda humanitaria, el medio ambiente, la salud y el bienestar psicoespiritual y también en el ámbito de la recreación, del ocio, etcétera. Y en cuanto a los miembros de estos movimientos, asociaciones o grupos o ministerios católicos, se subrayan algunos elementos a tener en cuenta para valorar si nos encontramos ante una formación sectaria o no. En primer lugar, un cambio repentino en el comportamiento, por ejemplo, tristeza, pérdida de peso, agresividad, irascibilidad, cortarse solo, alejarse un poco de la familia. En segundo lugar, deteriorado estado de salud.
Tercer lugar, presiones psicológicas diarias, haciendo referencia a su esfera íntima, causando depresión y trastornos psicológicos graves. En quinto lugar, acosos o violaciones, ya sea de tipo sexual, físico, a menudo del mismo líder o de su entorno, valoradas como elementos importantes de la doctrina interna del movimiento. También pérdida de la voluntad humana, de autonomía de decisión en el ejercicio de su mente. También adoctrinamiento en la esfera de la familia del individuo, posibles relaciones con sus seres queridos con la intención de ejercer proselitismo en un intento de integrar a la familia e hijos en ese, entre comillas, movimiento, asociación, ministerio, grupo. También solicitaciones financieras muy frecuentes para atraer sus recursos para ese movimiento, grupo, ministerio, con la posibilidad también de despojo de sus propiedades. Producción bajo un falso voluntariado, actos de trabajo ilegal o trabajo no declarado o en negro, sin cobertura ni protección social concedida y por consiguiente con carácter ilegal, y todo bajo el rótulo de voluntariado, que a veces no es tan voluntario. Y también en los movimientos evangélicos, de cualquier tipo, evangélicos, ¿no? En general, en el funcionamiento grupal, aparte de lo que ya hemos dicho, vemos también la personalidad autoritaria del pastor o pastora, en primer lugar, que puede conseguir que los miembros del grupo realicen actos seriamente perjudiciales para ellos. En segundo lugar, un pastor que tiene todos los derechos y decide por todos. En tercer lugar, proselitismo dentro de la familia, en el lugar de trabajo, que no estoy diciendo anunciar a Jesucristo, hablo de proselitismo, que representa una inversión en tiempo por parte de la persona a la causa y al grupo. En cuarto lugar, exigencias financieras, contribuciones obligatorias para el adepto. Quinto lugar, los niños educados con discursos antisociales o con nuevos puntos de referencia externos a los de la sociedad actual. Trabajo ilegal, por ejemplo. También práctica de los matrimonios falsos para obtener los papeles en países extranjeros, sobre todo para poder tener la llamada ciudadanía. Discurso exclusivo y excluyente, se niega toda crítica interna, desterrando la reflexión y el pensamiento independiente y el discernimiento. También chantajes y amenazas para los que desean abandonar el movimiento religioso, ministerio, grupo. Se prohíbe entrar en relaciones con los que dejan el grupo, incluso con la gente cercana a su familia. Y también un discurso muy virulento contra los de fuera de la comunidad. O sea, termina siendo un grupo elitista. El uso de la oración, entre comillas, con el propósito de la curación espiritual y a veces espectaculares curaciones, entre comillas, milagrosas. También negativa para acudir al médico y prohibición de la meditación tradicional, incluso si la situación es grave o crítica. Y por supuesto el discurso apocalíptico, incluso paranoico, en relación a exigir la lealtad, la sumisión y la obediencia al líder absoluto en el grupo. También abuso físico, psicológico, moral. También a veces exorcismos, entre comillas, realizados en un contexto equivocados, con actos degradantes contra la integridad física y psicológica del individuo, y por lo tanto situación de manipulación mental y adoctrinamiento. Y en cuanto a los miembros de estos movimientos evangélicos, está la posibilidad del abandono del entorno familiar y o profesional, el cambio progresivo que no se puede explicar por problemas personales o de familia, aparición de un nuevo grupo de amigos, entre comillas, a menudo sin parientes conocidos y familiares, el cambio repentino en el comportamiento y el idioma de la persona después de su integración en el movimiento, o sea, en el lenguaje, cambio de hábitos, forma de vestir, ropa, orientación de vida, y también trastornos mentales en los miembros de este grupo, movimiento, ministerio,
por ejemplo, casos de descompensación psicológica, crisis pseudomísticas, entrada en trances y cosas por el estilo. Es muy interesante que podamos compartir esta reflexión que es tan breve, pero que nos ayuda, a pesar de que estamos en pandemia y que no tenemos tanto contacto social, nos ayuda a discernir también cómo esta manipulación puede darse en las redes sociales y con las redes sociales, que hoy son el ámbito donde, entre comillas, habitamos. Y también para que lo tengamos en cuenta a la hora de ver cómo podemos realmente ayudar a las personas que han caído en esto y para que esto no se dé en nuestras parroquias, movimientos, ministerios, asociaciones, diócesis. Y le pedimos al Señor que realmente el Espíritu Santo nos ilumine para que no sea que en nombre de ese Espíritu Santo hagamos estas cosas. Y le pedimos también la poderosa intercesión al corazón inmaculado de María para que no sea en nombre de ella, de María, la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, la que también se hagan estas cosas, estos grupos elitistas, sectarios, apocalípticos, espiritualistas, desencarnados. Le pedimos al Señor realmente que podamos siempre estar fundamentados en la palabra de Dios, en la escritura, en la tradición, en el magisterio, con mucha libertad interior y mucha docilidad al Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien.